Poco después del estreno de Spider-Man 3, Tobey Maguire dio una entrevista donde aseguraba que estaba listo para llevar su carrera al siguiente nivel y probar papeles distintos al del trepamurus. I'm also ready to go to work more and ready to take more risks. So I'm definitely ready to just get out there and start doing some stuff. Lo raro es que después de decir eso, prácticamente desapareció de Hollywood y durante años nadie volvió a saber de él. Hay muchos rumores sobre qué pasó con la carrera de Tobey Maguire. Algunos dicen que fue víctima del typecasting y quedó tan pegado a la imagen de Spider-Man que nadie podía verlo en otro papel. Otros aseguran que tiene un ego enorme y que trabajar con él es un infierno. Y también están los que dicen que tiene una adicción a las apuestas y eso es lo que destruyó su carrera. Pero la verdad es mucho más compleja. Spider-Man convirtió a Tobey en una estrella mundial, pero detrás de esa sonrisa había un chico tímido, inseguro y completamente incómodo con la fama. En este video te voy a contar su historia sin chamullos, su lucha contra el alcohol, el detrás de escena de su etapa como Spider-Man, la vez que casi es reemplazado por Jake Gyllenhaal para Spider-Man 2 y cómo terminó construyendo, en silencio, un imperio de póker clandestino en Hollywood. Tobey Maguire nació el 27 de junio de 1965. Su mamá Wendy apenas tenía 18 años y su papá Vincent tenía 20. Vincent laburaba de cocinero saltando de restaurante a restaurante. Un día intentó robar un banco en California, pero lo agarraron y estuvo 2 años preso. Y cuando salió no tuvo un rol importante en la vida de Tobey. Wendy era secretaria y apenas podía mantenerlo. Madre e hijo se mudaban todo el tiempo y dormían en la casa de cualquier persona que les ofreciera un colchón. Un tío, un primo, un cuñado, un amigo, lo que sea. Esa vida nómade marcó a Tobey, o sea, él evitaba hacer amigos porque sabía que tarde o temprano se iba a tener que mudar de nuevo. Él era un pibe tímido, la idea de relacionarse con otros chicos lo aterraba. Faltaba seguido a la escuela y cuando Wendy se enteró de esto amenazó con llamar a la policía si no iba a clase, pero como que a Tobey eso no le importó. Ella sabía que no podía controlar a su hijo y temía lo peor, que terminara igual que su papá. El golpe llegó cuando Tobey le dijo que quería estudiar cocina y ser chef, al igual que Vincent. Ahí como que Wendy se asustó y le hizo una propuesta extraña. Si se anotaba clase de teatro, le iba a dar $100 y encima lo llevaba a Los Ángeles. O sea, ella quería evitar a toda costa que su hijo siga el camino de su padre. Pero muchos creen que en el fondo, Wendy era una soñadora, que al quedar embarazada sus planes se rompieron y ahora intentaba que Tobey lograra lo que ella nunca se animó a perseguir. La carrera actoral de Tobey empezó desde abajo, haciendo comerciales para McDonald's, Atari y todo lo que aparecía. Pero rápidamente se dio cuenta que la vida del actor no era tan glamorosa como la vendían. O sea, en un comercial de Doritos lo obligaron a comer el producto 4 días seguidos y en la última toma casi vomita. Pero el sacrificio pagó, porque en 1989 consiguió su primer papel para televisión en un especial de Rodney Danfield. Aunque su personaje aparecía poco, para Tobey esto fue un super logro, ya que le pagaban $50 por día y le dieron una habitación de hotel con buffet libre, o sea, un lujo para un chico que básicamente creció sin nada. En los pasillos de esas audiciones encontró por primera vez gente como él, chicos que se mudaban todo el tiempo, que iban de casting en casting. Ahí cuando conoce a Leonardo DiCaprio. Se hicieron amigos al toque y sellaron un pacto, ayudarse entre ellos a conseguir papeles siempre que se pudiera. Pero esta amistad es al mismo tiempo una bendición y una maldición. Hacer este video fue difícil más que nada porque Tobey es un tipo que le gusta mantener en secreto su vida privada y por eso creo que hubiera encantado saber de CyberGhost VPN, el patrocinador del video de hoy. Más de 38 millones de personas en todo el mundo ya la usan y tiene una puntuación casi perfecta en Trustpilot. Más de 20.000 usuarios la califican como excelente y no es casualidad, una VPN es clave para cuidar tu privacidad digital y no el modo incógnito no alcanza, gente. Cada vez que entras a internet hay ojos encima tuyo. Nunca vas a saber si sos víctima de un youtuber obsesivo que quiere saber todo sobre tu vida. Activa CyberGhost y este encripta y redirige tu tráfico a través de servidores seguros en más de 100 países haciendo tu actividad totalmente privada. CyberGhost no guarda registros, ni siquiera ellos saben lo que haces en línea. Soy fanático del cine de terror y Shudder tiene un catálogo de pelis indie impresionante que no se consigue en ningún lado, pero que como no está en Latinoamérica no las puedo ver. Con un clic cambio mi ubicación usando CyberGhost y tengo acceso a toda su librería. Lo mismo puedes hacer con 40 plataformas como Netflix o Amazon Prime. La app funciona en todos los sistemas operativos y protege hasta 7 dispositivos a la vez, por lo que puedes compartir tu suscripción con amigos y familia y estar anónimo las 24 horas del día. Usando el link en la descripción tenés un 83% de descuento, 4 meses gratis, garantía de reembolso de 45 días y soporte 24/7. Así que empezá a proteger tu vida digital hoy mismo con CyberGhost VPN. En 1993 Tobey apareció por primera vez en cine en la peli This Boy's Life. Aunque su papel era chico, compartió escenas con grandes como Leonardo DiCaprio y Robert De Niro. De a poco como que se estaba empezando a ganar una fama Tobey, aunque no siempre por su trabajo actoral. O sea, los medios de prensa rosa empezaron a seguirlo por sus salidas nocturnas junto a Leonardo y las crónicas hablaban de fiestas
fiestas descontroladas con drogas, sexo y fucking rock and roll. La prensa lo bautizó como el nuevo Rat Pack en referencia al famoso grupo de los años 50 formado por Frank Sinatra y su pandilla. O sea, eran conocidos por acaparar titulares con mujeres, alcohol y bueno, noches descontroladas. Pero la realidad de Toby era muy distinta, ya que en esa época su timidez era extrema. Iba a la fiesta sí, pero la mayor parte del tiempo se quedaba parado en una esquina sin hablar con nadie pensando cómo pudo ser tan gil, lo opuesto a su carismático amigo Leo. Años más tarde, él confesó: de los 17 a los 19 entré en un lugar raro. Estaba callado todo el tiempo, era muy tímido e inseguro con las chicas, no tenía absolutamente nada de confianza, me volví amargo y sarcástico. Ahí es cuando el alcohol se transformó en su aliado porque era la única forma que tenía de soltarse un poco. Pero el alcohol se volvió un problema grande cuando se dio cuenta que perdió todo el interés en actuar, o sea, ya ni siquiera le interesaba. Ahí es cuando se dio cuenta que tenía un problema y tenía que hacer una pausa. Él lo explicó así: en parte me estaba automedicando, no quiero sobredramatizarlo porque tenía 19 años y todos lo hacían también. Solo quería empezar a cumplir mis sueños, pero el alcohol era una distracción y posiblemente destructiva. Es ahí cuando él empieza a leer, a conversar con amigos y terapeutas, a reflexionar sobre lo que le faltaba, y ahí como que se da cuenta de los traumas que cargaba de su niñez. Él dijo: tengo problemas de abandono y a veces me preocupa volver a estar en la ruina. Durante mucho tiempo sentí que tenía que tomar el control absoluto de mi vida para resolver esos problemas, pero en realidad solo los estaba tapando y eso me estaba destruyendo. I believe I'm here for some kind of purpose or some shit, but the more I think about it, the more fucked up I get, so why bother? Y Toby estaba demasiado pendiente de lo que los demás opinaban de él y eso lo limitaba un montón. O sea, él iba a fiestas, pero no para conocer gente, sino como excusa para ponerse en pedo. Y como que tuvo una especie de crisis y se dio cuenta que no podía seguir así y que tenía que cambiar las cosas. Se anotó a Alcohólicos Anónimos y empezó a obligarse a hablar, a hacer amigos y pasar vergüenza si es necesario. Esto lo hizo sin recurrir al alcohol, ya que quería vencer su timidez. Él dijo: aunque a veces temblaba de los nervios, para mí se convirtió en una especie de triunfo personal atravesar ese miedo. Y tras 6 meses de reflexión, Toby no solo descubrió verdades sobre sí mismo, sino que también recuperó lo más importante: la pasión por la actuación. Pero el camino de regreso al mundo de la actuación no iba a ser fácil. Toby volvió a la actuación con la decisión de explotar al máximo su talento. Tuvo sus primeras apariciones en cines con papeles menores en Spoils of War y A Child's Cry for Help. En ambas pelis interpretaba al típico hijo bueno. O sea, eran trabajos que lo mantenían activo, pero él como que no se sentía desafiado a nivel actoral. Él quería algo más, profundizar en la psicología de los personajes, en sus motivaciones y demostrar que tenía mucho más para dar. Su gran oportunidad llegó en 1995 cuando el director Griffith Dunne estaba preparando su cortometraje Duke of Groove. Él ya tenía un actor elegido, pero este lo dejó plantado a último momento. Desesperado, empezó a buscar en una listita nombres de actores que tenía y ahí, de forma aleatoria, seleccionó el de Tobey Maguire. O sea, él no sabía quién era, simplemente vio el nombre y lo eligió al azar y listo. El corto contaba con un elenco de lujo y terminó siendo un éxito inesperado. Fue nominado al Oscar como mejor cortometraje en 1995 y la historia giraba en torno a una madre y su hijo en medio de una fiesta en donde ambos, a través de pequeñas conversaciones con extraños, abren un diálogo más honesto entre ellos. Después de ver la naturalidad de Toby en Duke of Groove, el director Ang Lee, el gran Ang Lee, lo invitó a audicionar para su próxima película The Ice Storm, una historia ambientada en los años 60 sobre una familia americana en crisis. En ese momento Lee todavía era conocido por los dramas independientes, Hulk y Life of Pi como que estaban muy lejos en el horizonte. Lee sintió que Toby era perfecto para interpretar al hijo de los personajes de Kevin Kline y John Allen. Lo que más lo atrajo de él fue esa como cualidad inocente, casi transparente que transmitía Toby. Este personaje como que le dio la oportunidad de lucirse como actor. En una escena, su personaje Paul Hood viaja a Nueva York para reencontrarse con una chica de la secundaria de la que está terriblemente enamorado. Esta chica interpretada por Katie Holmes. La reunión parece avanzar bien hasta que ella se toma una pastilla para dormir y se desmaya con la cabeza apoyada en el regazo de Paul. En lugar de limitarse a seguir el guión, Toby improvisó. No dijo una sola palabra, pero con gestos mínimos transmitió el conflicto interno, la tensión en el personaje entre el deseo y la inocencia. Katie Holmes quedó totalmente impresionada por la habilidad única de Toby de expresar lo que pasa por dentro de la cabeza del personaje sin necesidad de una línea de diálogo. Tobey Maguire se convirtió en un actor capaz de brillar sin necesidad de grandes escenas dramáticas. Esta habilidad sería decisiva para conseguir el papel que cambiaría su vida para siempre. Cuando Sam Raimi fue contratado para dirigir Spider-Man, sabía que su mayor desafío no eran las escenas de acción ni los efectos especiales. El verdadero reto estaba en encontrar en el actor indicado para ser Peter Parker. Se barajaron una banda de nombres súper importante: Freddie Prinze Jr., Heath Ledger, Jude Law, Chris O'Donnell. De todas maneras, Sam Raimi tenía en la mira a un actor muy distinto. Estoy hablando de Tobey Maguire.
Él venía de protagonizar The Cider House Rules junto a Michael Caine, una historia que seguía a Homer Wells, un joven que aprendía medicina junto al Dr. Large en un orfanato hasta que tenía que decidir si quedarse ahí o salir al mundo en busca de su propio destino. La película fue un éxito arrollador de crítica y lo que más se destacaba era la actuación de Michael Caine y del propio Maguire. O sea, esta película le fue tan bien que tuvo 7 nominaciones al Oscar y 2 estatuillas ganadas. A esta altura Toby ya estaba consolidado como un actor dramático cuyas películas competían fuerte en la temporada de premios. Y por eso mismo Toby no terminaba de convencer a los ejecutivos. No creían que tenía el peso mediático suficiente para liderar un tanque de Hollywood. Pero la realidad, el verdadero problema de todo es que los ejecutivos no entendían del todo a Spider-Man. O sea, para ellos un superhéroe tenía que ser un tipo musculoso, imponente, pero Sam Raimi se cansaba de explicarles que Peter Parker era un chico común, que creció leyendo libros, más parecido a un acróbata que un físico-culturista. Les repetía que lo atractivo de Spider-Man no estaba en la fuerza bruta, sino en su mundo interior, en lo espiritual. Y Raimi sentía que lo único que podía transmitir exactamente eso era Tobey Maguire. En esta cruzada de Sam Raimi por el tema del actor tuvo un aliado muy importante, Stan Lee. O sea, el propio creador del personaje prefería ver a Maguire como el trepamuros antes que un galán. Y con ese respaldo los ejecutivos como que empezaron a aflojar un poquito, pero enseguida apareció otra duda. Ok, está bien, como Peter Parker es perfecto, pero como Spider-Man, o sea, ¿el público se va a creer que un tipo como Tobey es un superhéroe? A esta altura Sam Raimi ya estaba al límite de la paciencia, por eso le propuso a Tobey, filmar una prueba, una escena completa vestido con el traje de Spider-Man. Como que todo al principio tenía dudas, o sea, quería ser Spider-Man sí, pero la resistencia del estudio como que ya no le gustaba y ya se estaba sintiendo un poco incómodo. Ahí fue cuando Raimi lo agarró y le dijo: Tobey, no quiero hacer esta película sin vos. No me van a dejar contratarte si no se convencen viéndote en pantalla. No se trata de lo que vos o yo queremos. Necesitamos crear esta herramienta para convencer a quienes toman las decisiones. Finalmente Tobey aceptó. Filmaron la escena en un solo día, o sea, Sam Raimi se pasó toda la noche editándola y a la mañana siguiente mandó el material a los ejecutivos. Cuando lo vieron, no tuvieron ningún tipo de duda. Tobey Maguire era Spider-Man. Tobey Maguire was so powerful in his performance as Peter Parker. He was very real, and he just was very potent in his stillness. And I knew that there was a lot there that we needed for this particular character of Spider-Man. El éxito de Spider-Man cambió para siempre la vida de Tobey, tanto en lo profesional como en lo personal. Y él estaba feliz de ver a su mamá sonreír en la premiere, porque todo lo que había luchado para verlo triunfar también era, de alguna manera, una victoria de ella. En apariencia, todos los aspectos de la vida de Tobey se estaban acomodando, pero había algo con lo que no contaba: la fama. Con Spider-Man, el escrutinio público llegó a otro nivel. Él mismo le explicó: soy un tipo tranquilo y me parece raro sentir que mi vida estaba atravesando esta transformación de celebridad. Nadie se fijaba en mi vida privada de manera importante hasta que apareció Spider-Man y de repente empezás a leer un montón de cosas sobre vos, sobre lo que supuestamente pasa en tu vida, y la mayoría no son ciertas. Y así, de un día para el otro, empezó a ser perseguido por los paparazzis. La pregunta con que más lo acosaban todo el tiempo durante la campaña de estreno de Spider-Man 2 era sobre su colega Kristen Dunst. Los rumores de un romance se multiplicaban todo el tiempo y la prensa buscaba cualquier excusa para instalar la narrativa de amor en el set. En una entrevista con Howard Stern se las pasaron presionando todo el tiempo con ese tema, y como que ver a Tobey tratando de esquivar esas preguntas es como que un poco incómodo. You know what, Howard? We still don't know the answer to the best Spider-Man trivia question ever. Which is what? How long did it take Tobey Maguire to bang Kirsten Dunst on the set? Let's get back to it. Varias veces Tobey admitió que no le gusta la fama. No sé si me gustaría tener tanta atención como tiene Leo. O sea, siempre digo que si fuera por mí preferiría un par de noches al año donde la gente valorara mis películas y recibiera toda esa atención, y el resto del tiempo vivir completamente en el anonimato. Con el éxito de Spider-Man, una secuela como que era inevitable, pero la participación de Tobey quedó en duda por un problema inesperado. O sea, él venía de filmar Seabiscuit, donde pasó horas y horas montado a caballo, lo que agravó un dolor de espalda que venía arrastrando hace mucho tiempo. Durante la preproducción, Sam Raimi le pidió que fuera al estudio para que le hicieran un escaneo corporal necesario para la creación de los efectos visuales, pero Tobey nunca apareció. O sea, el chabón dijo que le dolía la espalda, pero en lugar de explicar él mismo cuál era el problema, mandó a su representante. El manager organizó una reunión entre el neurocirujano de Tobey, la productora Laura Siskin y Sam Raimi. El médico como que revisó los storyboards de las escenas de acción y dijo que Tobey tal vez no podía hacerlas exactamente como estaban concebidas, y su recomendación era ajustar algunas secuencias o darle más descanso a Tobey para protegerlo. La respuesta no fue la esperada, ya que Sam Raimi y el estudio decidieron buscar un reemplazo para Tobey. Lo que pasó es que se sintió
sintieron medio ofendidos por el hecho de que Toby, en vez de él dar la cara y explicar la situación, mandó a su representante. Sam Raimi lo interpretó como que a Toby le chupaba un huevo la película, básicamente. En cuestión de días, el estudio encontró a su candidato, Jake Gyllenhaal. Él tenía 22 años, un físico similar al de Toby, y los ejecutivos pensaron que en un año después como que el público ni siquiera se iba a dar cuenta de la diferencia. O sea, Sam tenía un cariño por Toby, pero el médico le dijo que si sufría una mala caída, o sea, estaba al riesgo de quedar paralítico. Y por eso Sam Raimi sintió que era muy irresponsable usar al actor si estaban estos riesgos. Por eso llamó a Jake Gyllenhaal y prácticamente le ofreció el papel. Cuando Toby se enteró, quedó en shock. O sea, él jamás se imaginó que las cosas iban a llegar a este nivel y tampoco sabía cómo solucionarlo. Se sentía verdaderamente perdido, como que, bueno, ya está, no hay nada que se pueda hacer. Ahí aparecieron para darle una mano su novia, Jen Meyer, y sobre todo su suegro, Ron Meyer, que en ese momento era el presidente de Universal. Ron le dijo a Toby que estaba cometiendo el mayor error de su vida si dejaba ir al personaje sin dar algún tipo de pelea. Y en paralelo movió sus contactos. Habló con Amy Pascal, que era una productora de Spider-Man, y con abogados ejecutivos para ver si se podía encontrar alguna salida de esta situación. Finalmente Toby se reunió cara a cara con los ejecutivos de Sam Raimi y le hicieron nuevos exámenes médicos y, para sorpresa de todos, su espalda había mejorado con el descanso. O sea, justo un mes antes del inicio del rodaje. Así Toby mantuvo el papel, despidió a su representante y reconoció que su mayor error había sido la falta de comunicación. My back. O sea, si hubiese hablado directamente con Sam Raimi, tal vez todo este quilombo no hubiera pasado. Claro que siempre quedó la sospecha, el rumor de que todo esto fue una estrategia para conseguir un aumento de sueldo. Toby dice que no, porque su contrato ya estaba cerrado y el dinero no era el problema, pero lo cierto es que casualmente, cuando amenazaron con reemplazarlo, sus dolores de espalda mejoraron de golpe, ¿viste? O sea, es raro, pero esta teoría no va a ser tan alocada cuando hablemos de Toby y el mundo del póker, pero no nos adelantemos. Spider-Man 2 es considerada por muchos como la mejor película de superhéroe de todos los tiempos, y yo estoy en ese grupo. Pero pocas veces se habla de lo clave que fue Tobey Maguire para que todo funcionara. O sea, Spider-Man 2 es una película sobre la duda, el dilema entre ser o no ser Spider-Man y esa sensación de carga constante que lo carcomía por dentro. Y Tobey logró transmitir ese conflicto interno en cada escena y lo hizo sin caer en lo obvio. O sea, de golpe Tobey te mostraba todo lo que estaba pasando por la cabeza de Peter Parker sin necesidad de decir ni una sola palabra. El propio Michael Caine, que sabía reconocer el talento de otros actores, explicó que la grandeza de Tobey estaba en que no podías ver a la maquinaria trabajando. Ese es el problema, es tan buen actor que no se nota lo que hace y la gente cree que simplemente es el mismo cuando no. Él es silencioso, pero al final es como la tortuga en la fábula de la liebre, siempre llega. Y ahí está la diferencia con actores como Jake Gyllenhaal, que se luce más con emociones extremas, mientras que Tobey brilla en los detalles pequeños. Él habló de esto en una entrevista, o sea, está hablando de su personaje de la película The Ice Storm, pero siento que también aplica a Peter Parker. Me gusta cuando no tengo que decir nada y la cámara igual lo capta. Hay mucho en la mente de ese chico. Este es genial y al mismo tiempo es una mierda. Pero lo transmitís sin decir nada y lograr eso es increíble. Después de Spider-Man 2 llegó la caída con Spider-Man 3. O sea, la película estaba condenada desde el arranque porque el estudio metió mucha mano en el proceso creativo de Sam Raimi. O sea, el gran problema, el gran culpable de todo fue el productor Avi Arad, que era un fanático obsesionado con Venom, que lo presionó a Sam Raimi para incluir al personaje. El tema es que Sam quería enfocarse más en Harry y Sandman, pero la película terminó cargando con una subtrama del simbionte como que a él le chupaba medio un huevo. O sea, Spider-Man 3 le fue muy bien en taquilla, pero como que a la crítica no le gustó del todo. Y esta vez yo siento que la actuación de Tobey no ayudó. Cuando antes él brillaba por su sutileza, acá se le notaba exagerado, pasando de chico bueno y meloso a engreído insoportable. Y en las emociones extremas es cuando Tobey peor actúa. Después de Spider-Man 3, Tobey volvió a hacer noticia, pero no por una película, sino por algo mucho más oscuro. A ver, al principio como que no quería hablar mucho del tema del póker porque me parecía sensacionalismo barato, pero empecé a investigar en el tema, empecé a profundizar, me metí una rabbit hole enorme y la información que encontré es impresionante, tan impresionante que no tengo otra opción que compartirlo, gente, porque es una locura. Y es importante porque básicamente explica por qué Tobey estuvo desaparecido desde 2007 hasta 2011. En 2014 Molly Bloom publicó su libro El juego de Molly, donde contaba cómo organizaba partidas clandestinas de póker con millonarios y estrellas de Hollywood. Hablaba de mesas donde se sentaban Ben Affleck, Leonardo DiCaprio y Todd Phillips junto a dueños de las grandes empresas
empresas de los Estados Unidos. Decía que las apuestas eran millonarias y hablaba de un misterioso jugador X que era cruel, manipulador, pero que siempre ganaba. La prensa no tardó en descifrar que ese jugador misterioso era Tobey Maguire. O sea, Bloom lo retrató como un villano. Decía que una vez le ofreció una ficha de $1000 de propina si ladraba como foca. Aaron Sorkin hizo una película y Tobey es interpretado por Michael Cera, que hace muy bien el rol de prácticamente un psicópata. Para este video no me basé en la versión de Molly, sino que me basé en el libro de Houston Curtis, una de las personas que estuvieron en el juego de Tobey desde que empezó. En su libro, Curtis cuenta una historia completamente distinta a la de Molly. Molly nunca fue la dueña del juego. El verdadero cerebro detrás de todo era Tobey Maguire. Curtis explica que conoció a Tobey en 2004 en el Commerce Casino. Según él, Tobey era un jugador muy inteligente, analizaba, estudiaba, como que diseñaba una estrategia. Él jugaba al póker como si fuera ajedrez, se hicieron amigos y empezaron a organizar partidas de póker en la casa de Tobey en su propia cocina. Al principio era solo un hobby con apuestas chiquitas, e invitaba a gente que tenía tanto dinero que como que no tenían problemas en perder unos miles de dólares. Pero los millonarios que se sentaban en la mesa de Tobey terminaban perdiendo mini fortunas, y ahí se dio cuenta de que descubrió un negocio redondo. El plan era simple y brillante. Invitaba a jugadores ricos pero malos en el póker, hombres con egos gigantes y billeteras infinitas. Curtis y Tobey los atraían con la presencia de celebridades. O sea, incluso llegaron a pagar las partidas a Leonardo DiCaprio, no porque fuera buen jugador, sino porque servían como carnada para atraer a los peces gordos. O sea, muchos millonarios soñaban con pasar una noche con una estrella, tener la anécdota de decir, che, mira, me pasé la noche jugando al póker con Leo. Pero mientras se distraían con el famoso de turno, Tobey los desvalijaba jugando al póker. Al principio jugaban en la cocina de Tobey, pero como le molestaba mucho el desorden que dejaba a sus invitados y que él es vegano y obsesivo con la limpieza, decidió mover el juego al Viper Room, el mítico club de Sunset Boulevard. Ahí cambió todo porque las drogas y el alcohol empezaron a correr libremente entre las partidas de póker. Tobey siempre estuvo muy al margen de eso. Recuerden que tuvo problemas con el alcohol, lo superó y él no tomaba una gota. Pero cuando digo una gota, nada de nada. Al tipo, lo único que le importaba era el póker y controlar quién entraba y quién no. En ese momento aparece Molly Bloom, recomendada por el dueño del Viper Club. Su trabajo era puramente administrativo: mandar mensajes, organizar la lista de invitados y la contabilidad de las apuestas. O sea, la historia de Molly tiene dos etapas: primero en Los Ángeles y después en Nueva York. En esta segunda parte, Tobey no tuvo nada que ver. La historia de ellos es principalmente en Los Ángeles. O sea, originalmente Molly ganaba dinero gracias a las propinas, algo que Tobey casi imponía a los invitados. O sea, él decía, si le gustó el servicio, déjenle una propina a Molly. Y estamos hablando de que estas propinas eran bastante abultadas. O sea, ella podía llegar a ganar $30,000 por noche solo de propinas. Con el tiempo, Tobey le fue dando más responsabilidades. Le pidió que se encargara de encontrar nuevos jugadores, una tarea que hasta ese momento solo hacía él junto con ayuda de Curtis. O sea, su misión era conseguir gente que sea muy mala jugando al póker, pero que tengan los bolsillos súper inflados. Y fue entonces ahí cuando Molly sí empezó a tener un rol más parecido a lo que se ve en la película de Aaron Sorkin, aunque no se confundan, el jefe absoluto de todo era Tobey. O sea, en su libro, Molly lo describe como un monstruo, un tipo que disfrutaba manipular y humillar a los demás, pero Houston Curtis lo retrata de una forma completamente distinta en su libro. Él cuenta que una noche en Las Vegas, Tobey jugó contra un millonario llamado Casey Thompson. Ya le había ganado 3 veces seguidas en mesas de $50,000 y en un momento Thompson, completamente borracho, decidió redoblar la apuesta. Tobey aceptó y le ganó 4 rondas consecutivas. Thompson le terminó debiendo $1 millón. Pero una semana después, cuando Casey fue a pagarle, Tobey no aceptó el dinero y en cambio lo invitó a ir con él a Alcohólicos Anónimos. O sea, Tobey le tuvo lástima porque era obvio que tenía un serio problema con el alcohol y quiso ayudarlo. Lo más impresionante es que Tobey nunca le contó esta historia a Houston. Fue el propio Casey el que le contó. Y Houston lo resume así: Tobey no solo rechazó $1 millón, también ayudó a un hombre a rehacer su vida y lo hizo sin buscar ningún reconocimiento. Y acá encontré fotos muy impresionantes de Tobey dándole comida a un indigente. No sé, me pareció un buen detalle. Acá nace una pregunta: ¿todo esto era legal? La respuesta es sí, pero con un asterisco enorme. O sea, jugar al póker y apostar dinero en privado no es ilegal. O sea, es ilegal solo cuando cobras una comisión, lo que en el ambiente se conoce como rake. O sea, en los casinos, por ejemplo, la casa se queda con un porcentaje del pozo de cada partida. Y Tobey no ganaba dinero así. Él ganaba dinero simplemente siendo
un buen jugador de póker, nada más. Ahí es donde aparece el conflicto con Molly Bloom, ya que ella empezó a cobrar una comisión del 2% por cada mano jugada. Como era la encargada de llevar la contabilidad, lo hacía sin que nadie se diera cuenta. A eso sumado que Molly empezó a cobrar a cambio de un asiento en la mesa de póker. Cuando se enteró, se la quería sacar de encima. En la película lo muestran como que Toby le saca el juego a Molly, cuando en la vida real lo que él hizo es que en vez de echarla, hizo algo mucho más elegante. La recomendó a un tipo que estaba armando una mesa similar en Nueva York. Y la mina se fue a hacer lo mismo que estaba haciendo en Los Ángeles, pero en Nueva York. O sea, Houston Court dice en su libro que Tobey Maguire prácticamente la hizo millonaria y ella, en respuesta, lo difama prácticamente en su libro. Cuando se fue, Toby reestructuró su mesa, armó un nuevo grupo con organizadores pagos, sueldos fijos y nada de propinas ni comisiones. O sea, todo completamente limpio. Molly, en cambio, se fue a Nueva York y armó su propio imperio, pero cometió un montón de errores. O sea, empezó a sentar en su mesa a jugadores que estaban relacionados con la mafia rusa y ese fue el principio del fin. Pero a Toby también se le vino la noche, aunque por otro motivo. Él jugó un montón de veces contra un tipo llamado Brad Ruderman, un gestor de fondos de inversión. Era malísimo jugando y perdió un montón de plata contra Toby y Houston. El tema es que para cubrir sus deudas, él empezó a usar dinero de sus clientes, de su fondo de inversión. Y cuando el FBI lo investigó, descubrió que su fondo era una estafa piramidal. Y empezaron a seguir el rastro del dinero y así es como terminaron encontrando el juego de Toby. Ruderman fue preso. Molly estuvo muy cerca de ir a la cárcel también, justamente por haber cobrado comisiones ilegales en la mesa de póker que armó en Nueva York. Toby no enfrentó ningún cargo porque, como dijimos, lo suyo no era ilegal. O sea, el único pecado que cometió fue ganarle a un tipo que apostaba con dinero que no era suyo. Por una maniobra legal, Toby tuvo que devolver $80,000 a las víctimas de Ruderman y como que ahí el tema se cerró. Sorry, doesn't pay the rent. Y ustedes se preguntarán ¿por qué hablo tanto de este tema? Bueno, porque explica por qué Toby estuvo tan desaparecido entre 2007 y 2011. Y era porque estaba ocupado ganando al póker. Se calcula que ganó unos $32 millones, casi lo mismo que ganó haciendo las 3 películas de Spider-Man. Increíble. Para mi gente, en mi humilde opinión, Tobey Maguire no hizo nada malo. Lo suyo fue un saqueo silencioso, quirúrgico, dirigido a millonarios que si perdían un par de miles de dólares no se les movía un pelo. Y la verdad, gente, yo jamás le voy a tener lástima a un millonario que pierde guita apostando. Y además, algunas de las personas que jugaban en esa mesa que Houston comenta eran gente bastante de mierda, con actitudes bastante del orto. Así que para mí, muy bien Toby. Esto del póker lo comento porque he visto otras personas hablar del tema y lo hablan de forma muy superficial y como que siento que le dio una mala imagen a Toby. Yo me acuerdo que por 2016, por 2017, cuando la noticia estaba más explotada, creo que dañó a Toby más que nada en temas de su reputación. Después de Spider-Man 3, como que Tobey Maguire desapareció de Hollywood. A lo largo de los años hubo como amagues para regresar. En 2009 hizo Brothers y sorprendió a todos con su intensa interpretación de un veterano de guerra. Años después apareció en El Gran Gatsby junto a su amigo Leonardo DiCaprio y estas películas como que daban a entender, bueno, es el regreso triunfal de Tobey Maguire, pero después silencio absoluto otra vez. No es que el chavo no hacía nada, en ese tiempo hizo 14 películas como productor, pero la mayoría de estas películas tenían resultados mediocres tanto en críticas y taquillas, salvo algunas excepciones. Hasta que Marvel lo llama para No Way Home, Toby acepta sin dudar, se pone el traje y el público enloquece. Esto es algo que también se comenta mucho, de que Toby tal vez está medio resentido con su personaje de Spider-Man, como que la idea de que ser Spider-Man le cerró la puerta de otros papeles, pero él siempre dijo que nunca tuvo miedo a eso de que lo cancelaran a un personaje, siempre le gustó ser Spider-Man y cuando le hicieron la oferta de volver, lo aceptó sin dudar ni un instante. Después hace un papel en Babylon en donde interpreta a un personaje que es como si Molly Bloom escribiera a Tobey Maguire. En ese aspecto siento que el chabón como se estaba parodiando a sí mismo un poco. O sea, yo me alegré porque bueno, otra vez parecía un regreso, pero todo terminó quedando en la nada. Y ahí es cuando como que finalmente entendí que Toby, él nunca buscó la fama. O sea, empezó a actuar por necesidad y nunca disfrutó del exceso de atención. En entrevistas él dejó muy en claro que solo quiere aparecer en proyectos que de verdad le interesen. Su ascenso fue meteórico y su caída silenciosa. O sea, simplemente se retiró hacia un anonimato elegido. Yo siento que esta es la verdadera lección de su historia. O sea, incluso en una industria obsesionada con la visibilidad, hay otros que solamente quieren pasar desapercibido.
Tobey Maguire eligió desaparecer, pero no todos tuvieron ese lujo. Ralph Macchio, el protagonista de Karate Kid, vivió el mismo fenómeno que Tobey, pero al revés. No fue él quien dejó a Hollywood, fue Hollywood quien dejó de verlo. El chico que una vez inspiró a toda una generación con una historia de esfuerzo y disciplina quedó atrapado en el papel que lo hizo eterno. Y en este próximo video vas a descubrir cómo Karate Kid no solo lanzó la carrera de Ralph Macchio, sino también la detuvo por completo. Si te gustó el video y querés apoyar al canal, podés ir al link en la descripción para aprovechar el descuento especial que nos dejó la gente de CyberGhost, que por tan solo $2,3 al mes podés proteger tus datos y tener acceso a todo el contenido bloqueado de internet. Así que gente, no se lo pierdan y nos vemos en la próxima.